¿Qué tal, amigos de Mexiquense Televisión? Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más en este que es el espacio en televisión de los trabajadores del Estado de México, Fuerza TV del SUTEM. Un espacio para hacerles llegar información a todas y a todos los trabajadores de la entidad a través de esta señal de Mexiquense Televisión para todo el Estado de México, para todo el país y por supuesto para todos los lugares a donde llega la señal de esta gran televisora. Soy Alejandro Valdés, los invito a que se queden con nosotros durante los próximos minutos porque tenemos información que queremos compartirles y que esperemos sea de interés y de utilidad. Saludo con mucho gusto a mi compañera de conducción, Norma Terrón. Normita, ¿cómo estás? Alex, muy buenos días. Pues muy contenta de estar esta mañana contigo y poder tener la oportunidad de transmitir la información más relevante acerca del ecosistema laboral para la entidad mexiquense. Aprovecho el espacio para mandar un saludo al gremio suteimista de la entidad, al secretario general del SUTEIM, el maestro en Administración Pública, Herminio Cago de Calderón, y a toda la fuerza trabajadora de esta entidad que el día de hoy, en esta mañana, están conectados vía internet o a través de la televisión, pues viendo esta emisión. Y bueno, pues ahora sí, para comenzar esta mañana, vamos a arrancarnos esta jornada de temas con uno que sin duda se convierte en la tendencia, dada la situación laboral que muchas de las empresas hoy tienen, Alex, y que es justo esta dinámica de trabajo híbrida y la importancia de tener una desconexión digital, el derecho a descansar del trabajo. Veamos de qué se trata. La desconexión digital es el derecho del trabajador a apartarse de toda comunicación laboral, como correos, mensajes, llamadas, instrucciones, una vez concluida su jornada de trabajo. ¿Existe un marco legal que proteja este derecho? Sí, y está en expansión. México lo incorporó en 2021 a la Ley Federal del Trabajo, mediante la reforma del teletrabajo, y en 2026 la Cámara de Diputados aprobó ampliarlo al artículo 68 bis para todos los trabajadores, no solo los remotos. El texto establece que fuera del horario laboral se respetará el descanso, los permisos y las vacaciones, así como la intimidad personal y familiar del trabajador. ¿Qué obligaciones concretas genera este derecho para los empleadores? La legislación, en sus distintas versiones, obliga a los empleadores a elaborar una política interna que defina las modalidades para ejercer el derecho a la desconexión, incluyendo a directivos, establecer acciones de formación sobre el uso razonable de herramientas tecnológicas para evitar fatiga informática y desarrollar mecanismos para prevenir y sancionar actitudes hostiles hacia quienes ejerzan su derecho. El descanso es un derecho laboral tan legítimo como el salario. El tiempo fuera del trabajo es tuyo. No responder fuera del horario no te hace menos profesional. Es ejercer un derecho que la ley ya reconoce. Estamos de vuelta en nuestro programa y escuchamos la importancia de esta desconexión digital que sin duda pues también es parte de nuestro descanso y que necesitamos hacer estas pausas para poder conectarnos con nuestra familia y desconectarnos del trabajo, Alex. Así es, y fíjate que esta modalidad de trabajo tomó mucha fuerza a raíz de la pandemia y pues como que se llegó para quedarse. Así es, Alex. Y bueno, pues antes de mandar a un corte, me gustaría saludar a Juan Saladiño Sánchez de la Escuela Benito Juárez de Xonacatlán, quien nos pide un saludo en este programa, que sin duda pues también es una de las personas que siempre está al contacto con nosotros y nos hace llegar sus comentarios y sus sugerencias. Un saludo a Juan Saladiño y bueno, pues así también invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios, saludos, recomendaciones en su programa. ¿No es así, Alex? Así es, esperamos sus comentarios, sugerencias, opiniones y tratar de hacer cada vez mejor este espacio que es para todos los trabajadores del Estado de México. Y bueno, vimos la cápsula que tiene que ver con la desconexión digital y ahora vamos a hacer una pausa, pero regresamos con una especialista que nos va a platicar acerca de este tema. Así que no se muevan de sus lugares, vamos a una pausa y regresamos en Fuerza TV del SUTEIM.
Qué bueno que se quedaron con nosotros en Fuerza TV del SUTEM, este espacio en televisión de los trabajadores del Estado de México. Y bueno, lo veíamos anteriormente en una cápsula, hablar de la desconexión digital es algo muy importante y para ello está con nosotros una especialista que nos va a comentar acerca de este tema que consideramos es de suma importancia en la actualidad. Y me refiero a la especialista en recursos humanos, la licenciada en Psicología y People Business Partner, Laura Paola Aguilar Macedo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos pues, que nos regale su tiempo. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues ya lo decíamos antes de ir a la pausa, que este es un tema importante y más con las generaciones actuales, porque el trabajo digital se aceleró a raíz de la pandemia y se quedó. Y ahora pues ya es una modalidad de trabajo muy, muy común, pero también debe regularse. Y bueno, pues, ¿cómo se define jurídicamente el derecho a la desconexión digital y qué obligaciones legales impone actualmente a una empresa? Claro, pues básicamente es el derecho que tienen todos los colaboradores, aún estando en teletrabajo, de poder desconectarse una vez termina su jornada laboral. Termina la jornada laboral y no existe ninguna obligación de contestar mensajes, correos, chats del trabajo, etcétera. Entonces, para que así se pueda asegurar que la persona está concluyendo 100% su jornada laboral. Claro, porque no es lo mismo cuando está uno trabajando de manera normal, si podemos llamarle así, que está uno en la oficina, termina unos labores, cierra uno la computadora y se va y se terminó. Pero cuando es digital, a veces pues está, le voy a mandar trabajo y me va a ayudar y porque es la nueva forma. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias legales para un empleador que exige disponibilidad o respuesta fuera de la jornada laboral ordinaria? Claro, pues pueden ser desde multas, pueden ser también incluso si los colaboradores exigen el pago de horas extra, también tienen esas consecuencias económicas, pero principalmente pueden ser multas y suspensiones. Muy bien, y ante este auge del teletrabajo, ¿de qué manera la ley garantiza que el hogar no se convierta en una oficina permanente, sin horarios definidos y que nos busquen en cualquier momento? Sí, claro, es muy fácil caer en eso y justamente tanto la Ley Federal del Trabajo como las normas, como la NOM 037, están enfocadas en poder delimitar y ser muy claros en las especificaciones para que así existan estos límites del horario, periodos de descanso, vacaciones, dentro de las cuales justamente no debe de haber actividad alguna por parte de los trabajadores. Y licenciada, ¿qué mecanismos de registro de jornada son válidos para demostrar que se ha vulnerado el tiempo de descanso por comunicaciones digitales? Claro, pues hay muchísimos sistemas que ahora se ocupan para poder monitorear. Se registra el inicio de la jornada, el término de la misma, se registran también periodos de descanso y vacaciones, incapacidades, etcétera. En estos sistemas digitales se hace el registro, pero también sirve como evidencia los correos, los mensajes, los chats. Ahora sí que toda la actividad que quede registrada fuera del horario laboral es lo que nos ayuda a poder controlar esto, ¿no? Medirlo y estar al pendiente. Aquí de lo que se trata es proteger al trabajador, de que le estén solicitando trabajo digital y que quizás al negarse puedan tomarlo a mal. ¿Cuál pudiera ser, digamos, o existe alguna excepción legal que obliga a ciertos puestos de confianza o directivos a estar conectados permanentemente o el derecho universal? No, realmente la ley aplica en general para todos los trabajadores sin importar el nivel. Puede haber puestos, sobre todo de confianza, que tienen un poco más de responsabilidad, pero eso no quiere decir que estén obligados a estar 24/7 conectados o respondiendo o trabajando. Pues esa desconexión digital es para todos. Para todos. ¿No? Y Sí. aún siendo de confianza o cercanos. Sí, no importa. Pero si alguien quiere colaborar, lo puede hacer. Sí, claro, puede ser por disposición, aunque también es muy recomendable el no hacerlo, porque justamente se puede considerar ya una práctica normal y entonces que se espere que la persona siempre vaya a responder. Y hacemos ver mal a los que no colaboran en ese sentido. Sí, también es que se puede caer en el creer que por estar conectado fuera del horario laboral somos más productivos, pero eso no es necesariamente cierto. ¿Cómo puede un empleado denunciar
el acoso digital laboral, si pudiéramos llamarle de esta forma, sin temor a represalias o que sea etiquetado como poco comprometido o poco disponible? Claro, existen normalmente comités internos en los cuales se pueden levantar denuncias, principalmente anónimas, se puede acudir al área de recursos humanos y también hay entidades externas a las cuales podemos nosotros acudir, tanto para asesorarnos como para levantar estas denuncias. Muy bien, el tiempo se nos va rapidísimo, pero no quiero dejar fuera esta pregunta, lo que tiene que ver con la salud. ¿Puede llegar a afectar a la salud si permanecemos mucho tiempo conectados, trabajando digitalmente y no llevar a cabo la desconexión digital? Sí, 100%. Justamente por eso existe también la NOM 035, que habla del riesgo psicosocial en la parte del trabajo, sobre todo. Entonces, existe cosas como el burnout, por ejemplo, que es esta necesidad de estar hiperconectados, incluso con lo laboral, que no descansamos, no tenemos convivencia con nuestra familia. Entonces, la desconexión no permite que nosotros estemos bien física y mentalmente. Y el estrés, que es algo, digamos, un padecimiento actual, ¿no? Que tiene que ver con esto. Sí, totalmente. El estrés que nos genera el querer estar contestando mensajes, correos, aún estando en descanso, en vacaciones, y justamente sobre todo es por la presión de pensar que si no contesto el mensaje aún estando en mi descanso va a ser mal visto, claro, o voy a ser menos productivo. Licenciada, muchas gracias por su tiempo y por estar de nueva cuenta en Fuerza TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. Muy amable, licenciada, muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar en Fuerza TV del SUTEM, vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de nuestro programa y bueno, pues esperemos que les resulte de interés y de utilidad. Volvemos. Continuamos en Fuerza TV del SUTEM y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa, donde tenemos cosas muy interesantes y que esperemos les resulten útiles, Normita. Así es, Alex. Y bueno, pero antes de pasar, quiero hacerles la invitación a que se pongan en contacto en las vías de comunicación que a lo largo del programa van a aparecer constantemente en la pantalla. Háganos saber sus comentarios, opiniones, recomendaciones e incluso saludos que quieren que nosotros abordamos en este su programa de Fuerza TV. Y ahora sí, Alex, como lo comentas, vamos a ver el siguiente tema que tiene que ver con las condiciones generales del trabajo. Todo lo que el empleo debe garantizar. Veamos de qué se trata. Las condiciones generales del trabajo son el conjunto de elementos que determinan el entorno en que se desarrolla la actividad laboral. Las instalaciones físicas, los equipos y herramientas disponibles, las normas de seguridad e higiene, la jornada y los tiempos de descanso, la protección contra riesgos específicos del puesto y el acceso a servicios básicos como agua potable e instalaciones sanitarias dignas. ¿Qué debe garantizar el empleador en materia de condiciones de trabajo? Proporcionar el equipo de protección personal adecuado al riesgo del puesto sin costo para el trabajador. Garantizar que las instalaciones cumplan normas de seguridad estructural, eléctrica, contra incendios y de ventilación. Capacitar a los trabajadores en materia de seguridad antes de que inicien sus actividades, reportar y atender los accidentes de trabajo, mantener un programa preventivo de riesgos, respetar la jornada máxima para evitar fatiga que provoque accidentes y proporcionar instalaciones sanitarias y agua potable de calidad. ¿Qué derechos tiene el trabajador cuando las condiciones son inseguras? El derecho más importante en este contexto es el de negarse a realizar una tarea que ponga en riesgo su vida o integridad física, sin que esa negativa sea causal de sanción o despido. Este derecho está reconocido en múltiples legislaciones y en el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. Las condiciones del trabajo son la diferencia entre llegar a casa sano o no llegar. Es un derecho exigible, una obligación legal del empleador y una responsabilidad colectiva de toda organización.
Estamos de vuelta en nuestro programa y escuchábamos estas condiciones generales del trabajo, y para abordarlas y entenderlas de mejor manera quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde, quien es la doctora Beverly Ramos, quien es coach de transformación y desarrollo humano y está aquí con nosotros para platicar con más profundidad acerca de las condiciones generales de trabajo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues para comenzar esta conversación me gustaría, ya lo escuchábamos hace un par de minutos, ¿qué son esas condiciones generales de trabajo? Pues justo son las normas, lineamientos, donde se integra el cómo va a ser la relación entre el patrón con sus colaboradores o trabajadores. Estas condiciones, ¿cuáles son sus elementos, sus factores que engloban el tener estas condiciones? Es decir, ¿se deben de depositar ante alguna autoridad para que tengan validez? ¿Se deben de firmar? ¿En qué consiste? Sí, se recomienda que se presenten ante los centros de conciliación locales y obviamente el trabajador pues debe conocer cuáles son estas condiciones respecto a todo lo que tenga que ver con vacaciones, por supuesto, todo lo que tenga que ver con su horario, salarios, capacitaciones, el prevenir incluso que haya algún tema de discriminación, el que tengan acceso a capacitaciones, el que tengan bien claro cómo van a ser las formas de pago, en qué momento, ¿sí? Y estos elementos, ¿realmente es una obligación jurídica que todo centro de trabajo, toda empresa cuente con estas condiciones que, como lo comenta, van a regular los derechos y obligaciones tanto de los patrones y de los trabajadores? Es decir, ¿tener las condiciones es una obligación? Es correcto y tiene que estar justo perfectamente documentado para que las personas o los trabajadores puedan revisar cuáles son esas condiciones y sobre todo también pues puedan ser exigibles algunos derechos o también levantar la mano cuando algo no esté, digamos, siendo acorde al contrato. Esto se regula a través ya sea de contratos colectivos o incluso a través de contratos individuales y claro que debe haber políticas que ya deben de estar completamente reguladas junto con los reglamentos internos. Muy bien. En la elaboración de estas condiciones de trabajo, ¿es obligación únicamente del patrón o en caso de que existiera alguna representación sindical, pueden participar en esta elaboración? Claro que sí, de hecho el sindicato entra en una especie de mediación para que pueda justo regular, acordar y dar esos nuevos acuerdos para que obviamente se beneficie y se hable sobre pues, los salarios, sobre las prestaciones o sobre los beneficios que tiene el trabajador. ¿Qué sucede cuando un centro de trabajo o una empresa no tiene las condiciones definidas? Bueno, pues el trabajador puede justo solicitarlas al patrón, primeramente, si existe un sindicato, ir directamente al sindicato. Si no existe un sindicato, puede acudir a los centros, pues justo de conciliación, donde puede solicitar esa mediación o el que se le informe, y ya si no hubiese esa mediación, se puede incluso canalizar a otro tipo de dependencia. Muy bien. Ahorita mencionaba que incluso las condiciones generales de trabajo viven en lo que pueden ser los contratos colectivos, los contratos individuales. Es decir, una persona cuando firma un contrato de prestación de servicios que va a ser contratado por la empresa o el centro de trabajo, ¿vienen las condiciones? Claro, deben venir muy claramente porque justo ahí es donde se va a definir pues esa relación y entre más claridad haya en ese lenguaje y en ese contrato, pues puede haber una mejor relación y sobre todo también menos deserción, el que el trabajador también esté a gusto y además en conocimiento de lo que va a recibir o no. Sí, como lo comenta, es súper importante que las personas pues conozcan estas condiciones, tanto el patrón como el trabajador, con la finalidad de que sea el mecanismo que rija esta relación, que va a regir o va a visualizar los derechos y obligaciones que deben de estar basadas en la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguna recomendación que pueda hacer a los trabajadores acerca de estas condiciones generales del trabajo? Pues sobre todo saber perfectamente cuáles son todas las condiciones que justo pues están bien documentadas en su contrato
leerlo y obviamente firmarlo y tener esa seguridad que va a generar certeza jurídica tanto para el patrón como para el trabajador, y que ahí justo inicia una relación a través de estos contratos, y que eso garantiza el que también haya una seguridad jurídica y por supuesto también el que no haya retos futuros o problemas o desavenencias. En caso de que hubiera una desinformación, ¿a dónde deberían de acudir los trabajadores o con quién autoridades? Bueno, primero tendrían que acudir con el patrón y preguntar, ¿no? Porque obviamente o revisarlo. Si no, con sindicato, y finalmente también podrían ir a los centros de conciliación. Muy bien, pues sin duda esto es información relevante para que sepan también los mecanismos para informarse de estas condiciones generales de trabajo, y también ya lo escuchamos en dónde van a estar. Pues le agradezco muchísimo que nos acompañara doctora Beverly Ramos, quien es coach de transformación y desarrollo humano. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con nuestro programa y vamos a ver la tercera cápsula que tiene que ver con las actas administrativas. Conoce tus derechos antes de firmar. Veamos de qué se trata. Un acta administrativa laboral es un documento privado que elabora el empleador para dejar constancia formal de una conducta, falta o irregularidad atribuida a un trabajador. Recoge los hechos de manera circunstanciada, como modo, tiempo y lugar. No es una sentencia ni equivale automáticamente a un despido, pero puede convertirse en un antecedente que justifique sanciones progresivas o, en casos graves, la rescisión del contrato. ¿Está obligado el trabajador a firmar el acta? No, el trabajador no está obligado a firmar un acta administrativa. Este es uno de los derechos más importantes en este procedimiento. ¿Cuántas actas puede levantarse y cuándo puede derivar del despido? La Ley Federal del Trabajo no establece un número máximo de actas. ¿Qué debe hacer un trabajador para protegerse? Antes de cualquier decisión, leer detenidamente, verificar que los hechos descritos sean exactos y que las fechas sean correctas. Si algo no es preciso, señálalo antes de firmar. Siempre solicitar la copia, identificar a los testigos presentes y, si es posible, anotarlo. Un acta administrativa no es el fin de la relación laboral, es un proceso en el que tienes derechos. Conócelos, ejércelos con calma y documenta tu posición con claridad. Estamos de vuelta en nuestro programa y escuchamos la importancia de conocer lo que firmamos, que sin duda pues nos va a generar este compromiso de qué tenemos que responder y qué tenemos que respetar. ¿No sé si, Alex? Siempre es importante conocer, saber qué es lo que estamos firmando, leer detenidamente y, de ser posible, pues asesorarse y, bueno, pues evitar alguna situación complicada. Así es, Alex, y como lo hemos mencionado a lo largo de nuestro programa, sin duda la Ley Federal del Trabajo se convierte en ese documento base de lo que se va a originar hasta nuestros contratos y donde vamos a encontrar con mejor entendimiento nuestros derechos y nuestras obligaciones. Tuvimos una mañana muy interesante con invitados con los que pudimos abordar a mayor profundidad ciertos de los temas. Ya saben la importancia de tener esta desconexión digital, esta desconexión del trabajo ahora virtual, y poder conectarnos con nuestro espacio personal, con nuestro entorno social, nuestra familia, nuestros amigos. También abordábamos la importancia de conocer estas condiciones generales de trabajo, en donde ya veíamos en dónde están, y si no están, dónde preguntar y con quién acercarnos, y esto relacionado también a la importancia de saber lo que nosotros firmamos, como son estas actas administrativas, Alex. Así es, y bueno, estos son los temas que hemos abordado, pero recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia de algún tema, pues pónganse en contacto con nosotros. Las vías de comunicación aparecen en la pantalla, las redes sociales también están disponibles, y vamos a tomar en cuenta el tema que ustedes quieran que toquemos en este, que es su espacio, el espacio de los trabajadores del Estado de México. Así es, Alex, y bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Agradecer a todos los que nos acompañaron esta mañana, gracias por estar con nosotros. Yo soy Norma Terrón, agradezco a mi compañero Alejandro Valdés, deseando que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos aquí el próximo sábado en Fuerza TV, Sindicalismo de la mano contigo.